¿Qué tal amigos? Yo soy Edelvid Alonso Soldevilla y hoy internista y te traigo un tema sobre hipertensión arterial. Acompáñame. Es la guía sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial de la Revista Española de Cardiología y trabajado por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión. Empezamos con este punto. ¿Qué vamos a tratar en esta oportunidad? La definición clasificación que ya la hemos tratado en el video anterior, pero acá vamos a hablar sobre aspectos epidemiológicos relacionados a la hipertensión y evaluación del riesgo cardiovascular total, importancia del daño de órgano generado por la hipertensión arterial y los retos en la evaluación del riesgo cardiovascular. Empezamos entonces. Ahora hablamos sobre la hipertensión arterial y evaluación del riesgo cardiovascular total. La hipertensión arterial rara vez se produce sola. Tiene que estar acompañado por algunos factores y a estos factores se les llama factores de riesgo cardiovascular, como la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa, la obesidad, qué sé yo. De tal forma que todos estos factores van a contribuir a que la hipertensión arterial se establezca y de por sí tiene un efecto multiplicador en el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es la probabilidad de que una persona sufra una complicación cardiovascular en un periodo de tiempo determinado. Parte importante del proceso de estratificación del riesgo de las personas con hipertensión arterial. O sea, es fundamental establecer un riesgo cardiovascular en la persona que es hipertensa. A nivel global, existen varios sistemas de evaluación de riesgo cardiovascular, o sea, aquella que mide el riesgo de generar un problema cardiovascular a los 10 años. Esta guía ha adoptado como suya desde el 2003 el uso del sistema SCORE. Este sistema SCORE suele tener grandes bases de datos de cortes a nivel europeo. ¿Y el SCORE qué es lo que hace? Suele estimar el riesgo de sufrir una primera complicación aterosclerótica mortal en 10 años. Ese es el estimado que suele hacer el sistema SCORE. Según la edad, el sexo, los hábitos de consumo de tabaco, la concentración de colesterol total y la presión arterial sistólica fundamentalmente. Este sistema aplica para pacientes de edades entre 40 y 65 años. Ahora último, también se ha adoptado este mismo sistema para pacientes mayores de 65 años. ¿Y qué es lo que vamos a rescatar? Establecer valoraciones relacionadas a las características demográficas y parámetros de laboratorio. El sexo, es muy importante rescatar el sexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los varones tienen mayor riesgo cardiovascular que las mujeres. Asimismo, la edad, mientras va aumentando la edad, existe el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Ahora, si juntamos sexo y edad, el varón a edades más tempranas que la mujer va a tener un riesgo cardiovascular superior comparativamente hablando. Otro punto que se debe tener en cuenta para evaluar riesgo cardiovascular es si el paciente es fumador o no, y si ha fumado o sigue fumando. Estas son valoraciones que se deben de tener en cuenta para riesgo cardiovascular. De la misma forma, el colesterol total y la concentración de colesterol HDL. De por sí el HDL es una variable independiente para valorar riesgo cardiovascular. De esa misma forma, es una variable independiente para valorar riesgo cardiovascular el ácido úrico. De por sí, la persona que sufre diabetes probablemente va a considerársele como un riesgo cardiovascular alto.
Entonces, el paciente diabético e hipertenso tiene un riesgo cardiovascular total elevado de por sí. El sobrepeso o la obesidad suele contribuir a este riesgo cardiovascular también. Los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura en los varones menores de 55 años y en las mujeres menores de 65 años. El antecedente familiar estamos hablando. Los antecedentes de hipertensión arterial de aparición temprana en la familia o en los padres. En la línea genética es importante rescatar en la anamnesis estos parámetros que son fundamentales para establecer riesgo cardiovascular. Asimismo, en las mujeres, la aparición temprana de la menopausia lo que suele hacer es igualar desde el punto de vista etario el riesgo cardiovascular entre el varón y la mujer con menopausia temprana. El estilo de vida sedentario es importante tener en cuenta porque suele empeorar el riesgo cardiovascular. Asimismo, los factores psicológicos y socioeconómicos y la frecuencia cardíaca persistentemente elevada, mayor de 80 latidos por minuto en reposo, es un condicionante para riesgo cardiovascular total elevado también. El daño orgánico asintomático, ¿verdad? Por ejemplo, la rigidez arterial suele contribuir a que existan depósitos ateroscleróticos y esto suele contribuir a elevar la presión arterial, haciendo que el riesgo cardiovascular se eleve. La presión de pulso, ya habíamos comentado aquellas personas que sean hipertensas, pero a la vez tengan una presión de pulso elevada en personas mayores, suele contribuir al riesgo cardiovascular. Presión de pulso en pacientes mayores mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Ya sabemos que la presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Asimismo, la velocidad de onda del pulso femoral carotidia mayor a 10 metros por segundo es un factor de riesgo cardiovascular. También, desde el punto de vista electrocardiográfico, si nosotros evaluamos la hipertrofia ventricular izquierda con los índices de Sokolov mayor a 35 milímetros o una R en ABL mayor o igual a 11 milímetros, así como el producto voltaje-duración de Cornell que es mayor a 2.44 milímetros por milisegundos, o el voltaje de Cornell mayor de 28 milímetros en varones y en mujeres mayor de 20 milímetros. Esos son puntos de evaluación electrocardiográfica para establecer hipertrofia ventricular izquierda, que de por sí suelen generar riesgo cardiovascular. Asimismo, si nosotros hacemos una valoración de hipertrofia ventricular izquierda ecocardiográficamente con los valores señalados en la diapositiva, nos indica riesgo cardiovascular. Otro punto para establecer riesgo cardiovascular en daño de órgano asintomático es la valoración de la microalbuminuria. Esta que debe estar entre 30 y 300 miligramos por 24 horas, o el cociente albúmina-creatinina elevada, que tiene que estar entre 30 y 300 miligramos sobre gramo, o sea 3.4 a 34 miligramos por mol, preferiblemente en muestra de orina recogida por la mañana. No nos olvidemos que la microalbuminuria de por sí es un riesgo cardiovascular, daño orgánico asintomático. La enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 59 mililitros por minuto para 1.73 metros cuadrados suele generar también riesgo cardiovascular, y de ahí para adelante la enfermedad renal grave con una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 mililitros por minuto para 1.73 metros al cuadrado suele ser riesgo cardiovascular. Asimismo, haciendo una evaluación del índice tobillo-brazo de menos de 0.9, riesgo cardiovascular. La retinopatía avanzada
o sea, hemorragias o exudados con papiledema, suelen ser también, dentro de daño orgánico asintomático, valoración para riesgo cardiovascular total. Las enfermedades cardiovasculares o renales establecidas, enfermedad cerebrovascular, ictus isquémico, hemorragia cerebral, ataque isquémico transitorio, de por sí suele cuantificar riesgo cardiovascular. Asimismo, la enfermedad coronaria, el infarto a miocardio, la angina, la revascularización miocárdica cuantifica para riesgo cardiovascular. La insuficiencia cardíaca, incluida la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, la enfermedad arterial periférica, la fibrilación auricular, la presencia de placas de ateroma en estudios de imágenes. O sea, acá ya tenemos al paciente con enfermedad cardiovascular, que de por sí, cada una de ellas, independientemente suele cuantificar el riesgo cardiovascular total. Esta tabla lo que nos indica es establecer el riesgo cardiovascular total teniendo en cuenta los parámetros de muy alto, alto, moderado y riesgo bajo. ¿Qué personas están como riesgo muy alto de acuerdo al score y riesgo cardiovascular total? Aquellas personas con cualquiera de los siguientes: enfermedad cardiovascular documentada clínica o en prueba de imagen inequívocas. O sea, clínicamente comprende el infarto de miocardio, el síndrome coronario agudo, revascularización coronaria o de otras arterias, ictus, ataque isquémico transitorio, aneurisma aórtico o un edema agudo de pulmón. Mientras que la enfermedad cardiovascular documentada en pruebas de imagen comprende la presencia de placa significativa, o sea, una estenosis mayor al 50% en la angiografía o ecografía. No incluye en este caso el aumento del grosor íntimo medial carotídeo. ¿Qué otro parámetro establece riesgo muy alto? De por sí la presencia de un paciente con diabetes mellitus, pero con daño de órgano. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que, por ejemplo, sean diabéticos y presenten proteinuria o riesgo importante de padecerla, o pacientes que sean diabéticos con hipertensión arterial de grado 3 o hipercolesterolemia. También ingresan a esta categoría los pacientes que son enfermedad renal crónica grave con una tasa de filtración glomerular de menos de 30 mililitros por minuto para 1.73 metros cuadrados. Todos estos pacientes van a tener un score de riesgo a los 10 años mayor o igual al 10%. ¿A quienes se les considerará en la categoría de riesgo alto? Personas con cualquiera de los siguientes: elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, particularmente concentraciones de colesterol mayor a 310 miligramos por decilitro, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, hipertensión arterial de grado 3, aquellos que tengan una presión arterial de más de 180 sobre 110, tal como ya se había comentado. También la mayoría de los demás diabéticos, o sea, todos los diabéticos que no tengan daño orgánico van a estar en la categoría riesgo cardiovascular alto. ¿Qué otros pacientes van a estar en esta categoría? Aquellos que tengan hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva. Aquellos pacientes con enfermedad renal crónica moderada, o sea, con una tasa de filtrado glomerular de entre 39 y 59 mililitros por minuto. Y estos que están en riesgo alto van a tener un score de riesgo a 10 años de entre un 5 a un 10%. ¿Quiénes van a estar en riesgo moderado? Que es la otra categoría para riesgo cardiovascular total de acuerdo al score. Personas con un score de riesgo a 10 años de entre 1 y 5%. Un ejemplo, los hipertensos de grado 2. Muchos adultos asimismo de mediana edad que están en esta categoría. ¿Y quiénes estarán en la categoría de bajo riesgo cardiovascular?
aquellos que tengan un score de riesgo a 10 años de menos del 1%. Esta tabla suele englobar a todos los pacientes y la categorización del riesgo cardiovascular total. Se debe tener en cuenta además que la hipertensión arterial más cualquiera de estos parámetros que estamos agregando suelen generar y considerárseles automáticamente como un riesgo mayor al 10% de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Eso arrojaría a estos pacientes hipertensos que tengan cualquiera de estas comorbilidades. No requiere, por lo tanto, una estimación formal del riesgo cardiovascular. El aumento del ácido úrico, ya lo habíamos comentado, a valores inferiores a los asociados típicamente con la gota, se relaciona con un aumento de riesgo cardiovascular tanto en la población general como en pacientes hipertensos. Se debe tener en cuenta esta circunstancia. El ácido úrico es un factor independiente de riesgo cardiovascular. En esta tabla presentamos los modificadores del riesgo que aumentan el riesgo cardiovascular. Carencias sociales, origen de numerosas causas de enfermedad cardiovascular, la obesidad con índices de masa corporal elevadas, la inactividad física, el estrés psicosocial, los antecedentes familiares que ya habíamos comentado, los trastornos autoinmunitarios, los trastornos psiquiátricos mayores, tratamiento para la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los factores asimismo de correlación del riesgo cardiovascular estimado mediante el sistema SCORE para los inmigrantes a Europa de primera generación. Acá rescatamos aquellos inmigrantes de América del Sur, ya debe de multiplicarse al riesgo cardiovascular que se ha establecido a través de este sistema SCORE por 0.7, y este sería el score real de este paciente. La importancia del daño orgánico causado por hipertensión es el que vamos a ver ahora. Se debe considerar el impacto del daño orgánico inducido por hipertensión arterial, o sea, el daño de órgano diario. ¿A qué nivel? A nivel de corazón, cerebro, retina, riñón y vasos sanguíneos. Y se deben tener tres consideraciones importantes. No todos los tipos de daño orgánico inducida por hipertensión arterial están en el sistema SCORE. Y esto podría eventualmente llevar a un riesgo cardiovascular inadecuado. La presencia de daño orgánico inducido por hipertensión arterial es frecuente y a menudo no se detecta, para colmo. Por eso podría generar un riesgo cardiovascular y una medida inadecuada. Y es frecuente el daño de múltiples órganos en el mismo paciente, lo que aumenta aún más el riesgo cardiovascular y la clasificación que estamos teniendo. Y esta clasificación podría ser errónea, como en pacientes con riesgo más bajo según el sistema SCORE, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad renal crónica, la presencia o no de albuminuria o proteinuria o incluso la rigidez arterial. Así que en esta tabla lo que estamos presentando es la clasificación de las fases de la hipertensión arterial según las cifras de la presión arterial que presentan y los factores de riesgo. Tener en cuenta, por ejemplo, a un paciente en fase 2, o sea, una enfermedad asintomática, pero ya tiene daño orgánico, enfermedad renal de grado 3 o diabetes, tal como habíamos comentado, es suficiente que tenga una presión normal alta para considerarle dentro del riesgo moderado a alto. Es importante tener en cuenta esta circunstancia. Otro ejemplo vamos a tener. Por ejemplo, un paciente con presión arterial categorizado como hipertensión arterial de grado 2,
que esté la presión arterial sistólica entre 160 y 179 y la presión arterial diastólica entre 100 y 109, suficiente con esta circunstancia para que sin ningún otro factor de riesgo tenga un riesgo cardiovascular moderado. Entonces, todos los pacientes que tengan comorbilidades van a estar dentro del índice de evaluación de este score como riesgo muy alto. Eso se debe de rescatar de esta tabla. Ahora, los retos en la evaluación del riesgo cardiovascular son importantes comentar. La edad. Los ancianos tienen invariablemente un riesgo cardiovascular absoluto alto. ¿Por qué? Porque existen varias circunstancias que conducen a esa situación. La edad de por sí, la aterosclerosis, la rigidez arterial, el riesgo de la comorbilidad, etc. Otro punto, el riesgo absoluto de los más jóvenes y especialmente de las mujeres es invariablemente bajo. Este es otro factor importante para tener en cuenta que el riesgo cardiovascular se debe individualizar. En este grupo, el riesgo relativo es alto, aunque el riesgo absoluto sea bajo. Se ha propuesto usar la escala de edad de riesgo cardiovascular. Mediante esta escala se puede evaluar cómo un paciente joven, por ejemplo, que tenga 40 años, con factores de riesgo, pero con riesgo absoluto bajo, tiene un riesgo cardiovascular equivalente al de una persona de más edad, o sea, equivalente a una persona de 60 años con factores de riesgo óptimos. Por lo que la edad de riesgo cardiovascular del paciente más joven es el de 60 años. Es por eso fundamental hacer una valoración del sistema SCORE en estos grupos etarios y establecer individualmente, reitero, el riesgo cardiovascular total. Además, rescatar que un paciente hipertenso que tenga enfermedades concomitantes de acuerdo a este sistema SCORE no refleja impacto de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la diabetes de larga duración se asocia claramente con un riesgo alto, mientras que el riesgo es más incierto en las de reciente presentación. Tener en cuenta entonces que las enfermedades concomitantes de por sí en un paciente hipertenso pueden establecer un riesgo cardiovascular elevado de por sí. Entonces, haciendo la valoración del riesgo cardiovascular, vamos a tener algunos inconvenientes relacionados al inicio del tratamiento antihipertensivo. Si el tratamiento se inició recientemente, parece apropiado emplear los valores de la presión arterial previos al tratamiento. Pero si lleva periodos largos, la presión actual subestima el riesgo. ¿Y qué es lo que va a suceder? No va a reflejar la exposición previa mantenida a valores altos de la presión arterial. Y el tratamiento antihipertensivo no revierte completamente estos riesgos, aun cuando la presión arterial esté bien controlada. Entonces, ¿qué se tendría que realizar? Debiera emplearse la presión arterial previa al tratamiento y de esta forma incluso arrojaría un riesgo bajo. Rescatando las recomendaciones de esta guía sobre hipertensión arterial y evaluación del riesgo cardiovascular, se recomienda la evaluación del riesgo cardiovascular con el sistema SCORE para pacientes hipertensos que no tienen riesgo alto o muy alto por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o diabetes. Una elevación pronunciada de un factor de riesgo, como por ejemplo colesterol o hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva. Una clase 1 y un nivel B. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.